Gracias, hermanos. Me quedé en este subtítulo, que es un título interesante. Ahí está. Entonces, vamos a la parte de las propuestas. ¿Qué podemos hacer? Y algo de lo que yo propongo es trabajar una pastoral comunitaria y familiar, o sea, aprender a ver la congregación como familias. De hecho, hasta entendí que están haciendo un censo por familias, ¿verdad? Como un programa del gobierno, y está bien, qué bueno, qué bueno. Y todo empieza con nivel local, o sea, donde uno se congrega, hay que saber. Entonces, yo le digo a los pastores, hermanos, necesitamos saber cuántas familias tenemos aproximadamente en la iglesia, ¿sí? Algunas son pequeñas, como dije, va el papá, la mamá y un hijo, o va nomás la mamá con sus hijos, pero saber cuántas familias tenemos, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a saber qué vamos a planear para actividades hacia la iglesia. Entonces, este es un muy importante. Voy a leer el primer párrafo nada más. Dice: ejercer una pastoral que forme familias sanas es una tarea necesaria en este siglo tan decisivo para la historia de la humanidad. Los espacios sociales en los que el hombre puede encontrar amor y compañía se estrechan cada vez más, o sea, se ausentan cada vez más. La humanidad reclama para sí, en medio de su crisis, una comunidad de fe que le sostenga y le oriente. Entonces, el trabajo pastoral de esta forma habrá de dirigirse a crear y abrir espacios que se traduzcan en cambio social. Lo que yo les decía el lunes pasado. Yo acostumbrado a donde me presento, me preguntan ¿a qué se dedica? Y yo me digo, yo soy a trabajar con familias. Y ellos reaccionan. Sí, porque para mí las personas son parte de una familia. Y si yo puedo hacer algo que pueda ayudarles para mejorar, está bien. Es a lo que se debían dedicar los gobiernos, hablando secularmente, ¿no? De ver el bien, del bienestar de las familias. Entonces, el tema tiene aplicación hasta de manera social. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una persona y la persona mejora por la gracia de Dios, entonces eso se traduce en apoyo o mejoramiento, no solo para la persona, sino para la familia que está ahí. O sea, es bendición para la familia. Entonces, eso es importante, me parece. Que nuestro plan tenga que ver con forjar una pastoral más familiar, o sea, aprender a ver a los hermanos como parte de una familia. Y yo como estrategia he acostumbrado preguntar a los hermanos, ¿cómo está usted, hermano? ¿Cómo está su familia? ¿Algo podemos hacer por ustedes? Y luego a veces me dicen, hermano, fíjese que el trabajo ha escaseado. Ok, ya tenemos un programa donde tenemos los hermanos traen artículos de despensa, se hace una canasta de bendición, una despensa, y entonces yo le digo a mi esposa o a quien se encargue, al final, denle una despensa que se lleve esto, hermano. Si no puede, se la llevamos entonces. Y así, ¿no? Pues que hay una persona que está enferma en la familia, bueno, vamos a organizarnos para ir a visitarle y ir a orar. Entonces, porque estás viendo la familia completa, ¿no? No nada más, eso se lo recomiendo a los que son pastores o líderes. Véanlos como parte de una familia, ¿sí? Y eso cambia la visión, porque es más amplia, ¿de acuerdo? No nada más la persona, sino es parte. Esa persona es parte de una familia, no es una persona aislada, ¿de acuerdo? En nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras actividades, pensemos en familias. Eso puede ayudar. Digo, a lo mejor ya lo están haciendo y qué bueno. Solamente hay que fortalecer. Sí, yo no ignoro que algunos de ustedes, claro, ya tienen tiempo trabajando con las familias. Sí, sobre todo si viven en lugares más pequeños. Nosotros cuando vivimos en ciudades más grandes es más complicado, ¿sí? Porque a veces viene una sola persona o dos y se congregan una sola persona de una familia o dos. Y en los lugares más pequeños son familias más identificables, ¿verdad? Y eso, pues qué bueno, nos da oportunidad de atenderles más integralmente. Y bueno, el siguiente subtítulo es potenciar a la familia que hacer de la pastoral, ¿sí? O sea, nuestra función, nuestro objetivo es potenciar a la familia. Y dice ahí en el recuadro,
Potenciar significa dar potencia. O sea, la potencia sana y enriquecedora o verdadera se encuentra en el centro de sus opuestos. ¿A qué nos referimos? Dice, por un lado, la impotencia y por otro lado, la omnipotencia. O sea, potenciar a la familia significaría entonces mantenerla en el sano equilibrio entre los opuestos. ¿Qué es la impotencia, hermanos? Miren, hay familias que se sienten impotentes de mejorar. Saben que tienen problemas, pero no saben cómo solucionarlos. Y hay un sentido de, no, hermano, así déjelo, vamos de mal en peor. Hay familias que se derrotan muy fácilmente y ya no quieren luchar. Eso es lo que llamo la impotencia, de no mejorar y no saber cómo mejorar las cosas. Pero yo creo que siempre hay posibilidad, por un lado. Pero en el otro lado, en el otro extremo está la omnipotencia. Y si tú le preguntas a alguien, ¿cómo están? Estamos bien. Yo he visitado todavía en esta iglesia, yo pastoreo, personas que yo me doy cuenta que tienen algún problema, la pareja, y entonces voy y les visito y les digo, hermanos, ¿cómo están? Estamos bien. Hermano, estamos bien, aquí no necesitamos nada, estamos bien como pareja. Ah, bueno, está bien. Y yo, como estudiante de psicología, digo, bueno, están en su extremo de la omnipotencia. ¿Qué es omnipotencia? Todo lo podemos y no necesitamos de nada. Wow. Sí, a veces el ser humano se siente así. No es otra cosa más que una fachada, una máscara para decir, no necesito de nada, estoy bien. Ah, claro que no, pero es una barrera que te ponen a ti como líder de que no se meta conmigo, ¿verdad? No te lo dicen abiertamente, pero te está diciendo, hermano, aquí todo está bien. Incluso alguna vez llegué yo a visitar una familia que me dicen la pareja, eran hermanos grandes, ya mayores. Me dicen, hermano, aquí estamos bien. Vaya a visitar otras familias que se necesitan, nosotros estamos bien. Ah, ok, está bien. Yo era un pastor muy joven. Y entonces, híjole, dije, está bien, hermanos, no se preocupen. Solo vengo a orar con ustedes y me retiro. Y sí, si me permiten. Iba yo llegando a esa ciudad. Sí, era nuevo. Y es difícil a veces ganarse las familias. ¿Están de acuerdo? Y entonces le dije, si me permiten, solo pasé a orar con ustedes. Y si está todo bien, formidable. Solo voy a orar y me retiro. Y sí, así le hice. Bueno, ya oré, Dios los bendiga, me retiro. Y pasó el tiempo, después me dicen, hermano, ¿sabe que sí tenemos algunos problemas? Claro que yo me di cuenta. Yo con discreción no dije nada, ¿no? Y luego le seguí, yo insistí, dije, sí, hermano, sí voy a ir. ¿Saben qué me encontré ahí? Que había violencia familiar de muchos años. El hermano violentaba a la hermana, pero era una familia, era una pareja ya grande. Entonces, como me vieron joven, pensaron, pues este muchacho que nos va a ayudar. Entiendo que a veces es un obstáculo que uno sea joven o que parezca joven, porque imagínense, yo era muy joven, y no era tan joven, pero ya tenía me casé a los 30 años y ya tenía pareja y bueno, mi familia la empecé a elaborar a los 30 años, yo me casé a los 30 años, pero siempre he aparentado menos edad, gracias a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pero me di cuenta que esa pareja en especial, eso que me decían era, no queremos que se entere de nuestros problemas. Y al final yo me di cuenta y le dije, no, hermanos, yo no vengo a juzgarlos, yo vengo a hablar con ustedes, es todo. Y bueno, pero sí había problemática ahí. ¿Qué quiero decir? Que no es sencillo, ¿no? Pero estaban en una situación muy de aquí no pasa nada, aquí no se meta, aquí no necesitamos que nos visite, todo está bien. ¿Eh? Como yo dije al principio del tema, el día lunes, esa es una opción, pero la otra opción es, vamos a trabajarlo. Potenciar a la familia significa un sano equilibrio. La familia siempre pasa por diferentes etapas. Por ejemplo, no es igual una familia que tiene hijos pequeños a una familia que ya tiene hijos grandes. O sea, es diferente. O una pareja que los padres son padres nuevos o son padres ya ancianos, porque a veces se va acabando la energía, ¿no? Y es normal. Entonces son diferentes etapas. Y aquí lo importante es que nosotros estemos para servir
y para restaurar, ¿sí? Y no dar por hecho de que todo está bien o que todo está mal, sino la idea es que el potenciar a la familia significa que tenga un sano equilibrio. Eso significa. Y lo menos que podemos hacer es orar por ellos. ¿Están de acuerdo? Por eso mi estrategia de que no se preocupe, hermano. Yo no me quiero enterar de nada, solo quiero orar y me retiro. Y así le hacía, así le he hecho. Ya con el tiempo me dicen, pastor, sí queremos que venga y platicar. Está bien, a tal hora, a tal día yo voy. Pero no es sencillo, porque los problemas familiares son familiares, pues son internos. Sí, no es sencillo que una familia se abra a abrir un problema, a menos que ya tengan la confianza con nosotros, ¿verdad? Y la confianza a veces se tiene que ganar, a veces se tiene que ganar, siendo prudentes, siendo cuidadosos, interesarse legítimamente por sus problemáticas y tratar de ayudar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Estamos hablando de forjar una estrategia para la vida familiar. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, voy a entrar a la parte final. Ese es el último subtema. Y fíjense, yo ahí me quiero concentrar y luego abrir el foro si ustedes tienen alguna otra sugerencia, alguna propuesta. Yo el subtítulo número 5 de este tema yo le llamo propuestas para la acción pastoral. ¿Sí, hermanos? ¿Cuáles son las propuestas para la acción pastoral? Y como número 1, yo propongo que cuestionar en nuestras comunidades de fe, o sea, en nuestras iglesias, el énfasis que le damos a la maternidad como elemento central del núcleo familiar. Mire, no sé ustedes allá en Argentina o ahora entiendo que los hermanos en Colombia también lo están mirando y la vez pasada también estaban en algunos otros países ahí cercanos como Venezuela. Acá en México, culturalmente, la figura de la mamá es la figura predominante. Incluso hasta se bromea. Dicen, la familia solo necesita de la mamá, del papá no necesita. Sí, está muy centrada en la figura materna. ¿Sí? Y de ahí que es parte del mestizaje. De ahí que los colonizadores españoles, una estrategia que usaron para someter a nuestras antiguas culturas acá en México fue poner a la Virgen María. Esto es un símbolo de México. ¿Lo han escuchado? Y entonces las familias que se fueron forjando, hermanos, en el mestizaje, hacen un predominio sobre la mamá. De hecho, una de las ofensas más grandes en México es ofender a la mamá de alguien. ¿Están de acuerdo? Pero yo les digo, qué curioso, se ofenden cuando ofenden a la mamá, pero no se ofenden cuando ofenden al papá. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que está muy sobrevalorado el punto. Y entonces por eso es un tema importante. Los dos son importantes, el papá y la mamá en la casa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, acabamos de pasar el día de ayer, nosotros el día de la mamá, aquí en el 10 de mayo, aquí ayer. Y los hermanos me preguntan, hermano, el 10 de mayo se hacen fiestas y todo, ¿y por qué el Día del Padre no? Le dije, hermanos, no se preocupen, está un poco sobrevalorado el concepto porque realmente los dos son importantes. Sí, una mamá, y yo admiro mucho a las madres solteras, una mamá que educa y cría a los hijos, se da mucho aquí en México. Pero yo me doy cuenta que cuando falta el papá, falta la figura de autoridad y los hijos tienen grandes problemas de autoridad. Esa es la realidad. Los dos son importantes, por eso es el primer punto. Cuestionar en nuestras comunidades de fe, o sea, el énfasis exagerado que se le da a la maternidad como elemento central del núcleo familiar. Vamos, y también el otro aspecto. Apenas me mandaba un mensaje una hermana que es esposa de un pastor joven, aquí cerca donde yo estoy, que es egresado de un seminario aquí en México, y ella no ha podido tener familia. Me dice, hermano, el hecho de que yo no pueda tener familia, digo, tú sigues siendo importante, hija. O sea,
El centro de la familia es la mamá y el papá, los dos. Y si Dios les llega a dar hijos, por la gracia de Dios, son una herencia extra. Pero ustedes ya son familia, el papá y la mamá, aunque por alguna razón no lleguen a tener hijos, ¿de acuerdo? Sí, porque está un poco sobrevalorado el tema de que solo la mamá que tiene hijos. Bueno, también es la mujer, aunque no llegue a tener hijos, y esté casada y por alguna razón, pues sigue siendo la mujer de la casa, ¿de acuerdo? Pero bueno, son esos extremos que se dan acá en México, no sé allá. Supongo que un poquito menos, pero acá por cultura es así, ¿verdad? Número 2, diseñar estrategias para fortalecer y renovar el vínculo conyugal, o sea, el de la pareja, atendiendo a los matrimonios existentes, guiándolos a revalorar la importancia medular de su vocación unitiva, o sea, como uno solo, y de amor para el proyecto liberador y potenciador de Dios para la humanidad. Entonces, esto que yo les decía, el número 2 es diseñar estrategias para fortalecer y renovar el vínculo conyugal. O sea, una cena de matrimonios, una actividad, reflexión, salir juntos con los matrimonios, salir a comer a algún lugar, no sé. Cuidar, sobre todo, como yo les digo, para mí la estrategia es, tengo un departamento matrimonial y hay una pareja que los atiende. Entonces ellos me ayudan a organizar cada mes, una tarde de cada mes, la reunión matrimonial. Entonces nosotros damos el tema o invitamos a alguien y hacemos la reflexión, oramos y tenemos convivencia. Eso nos permite como estrategia estar cuidando el vínculo conyugal, ¿sí? Estar reforzando, no dar por hecho de que todo va a estar bien. Ese es el tema. Sí, a veces se necesita una estrategia para fortalecer el vínculo conyugal, como uno solo. ¿De acuerdo? Mínimo reflexionar y orar juntos, mínimo. Ya si se puede un convivio, pues qué excelente, ¿no? Es agradable. Y uno se sorprende cuando sucede esto. Nosotros, mi esposa y yo, sí les platiqué, fuimos a dar una plática aquí a una iglesia hermana, la Iglesia de Dios, pero es un templo que está aquí cerca. Está aquí a unos 10 minutos. Nos invitaron y dimos el tema, todo, y empezamos. Nos tardamos más, hermanos. La plática y el culto y todo se dio como en 1 hora y media. Nos tardamos más en la cena porque cenamos con varias parejas y empezamos ahí como a las 10 de la mañana, 10 de la noche, perdón, 10 y media, salimos a la 1 de la mañana de ese lugar, platicando con una pareja y con otras experiencias y todos, hermanos, le digo a mi esposa, le dije al final, ¿te diste cuenta? Acá en el culto y la reflexión y todo, nos tardamos máximo 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Acá nos tardamos 11, 12, 1, como 4 horas acá. Parece que solo era convivencia. Cenamos, el cafecito, la plática, pero había muchas experiencias que compartir, muchas preguntas, mucho diálogo. Y está bien, gracias a Dios lo pudimos hacer. Entonces, me di cuenta, hermanos, yo ahí, que a veces sí se necesita la reflexión y la oración, pero la convivencia y la camaradería, o sea, el compartir, también se necesita mucho. Ahí me di cuenta, innegablemente. ¿De acuerdo? Como número 3 de estas propuestas para la acción pastoral es destacar en la asesoría prematrimonial y en las parejas jóvenes sin hijos lo fundamental de constituirse en el criterio rector de la familia. A percibirlos de que es muy fácil a la llegada de los hijos perder la brújula y caer en la visión tradicionalista de definirse como familia a partir de los hijos. Hermanos, esta parte yo no sé allá en Argentina o en otros países, pero nosotros le llamamos las pláticas prematrimoniales. Eso es importante porque trabajas de manera preventiva, ¿sí? O sea, ya alguien te avisó que se va a casar, entonces yo les digo, está bien, hermano, ¿nos puede dar la bendición? Sí, con todo gusto, pero me gustaría tener cuando menos 3 pláticas con ustedes. ¿Les parece? Y entonces mi esposa y yo platicamos con ellos, tocamos algunos temas importantes, qué han pensado, cómo están, cómo le van a hacer, oramos con ellos, como una manera de abrir el panorama, porque hay parejas, hermanos, que de repente toman la decisión muy rápido, se casan y no saben a dónde van, no saben dónde se meten.
acuerdo? Y qué trágico que nadie les abrió el panorama, nadie les advirtió que iban a venir algunos aspectos y que se pueden trabajar con ayuda de Dios, pero que innegablemente van a venir, como por ejemplo la llegada de los hijos. Hermanos, la llegada de los hijos le cambia la vida a la pareja, ¿sí o no? Claro que sí. Y hay que saber adaptarse, no pasa nada. Hay que saber adaptarse. Por eso dice ahí que destacar en la asesoría prematrimonial y en las parejas más jóvenes este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Tener un programa. Nosotros tenemos aquí un manual. No sé, ustedes allá. Pero debe haber alguna serie de pláticas, ¿no? Previas. Para que no vayan en ceros, sino que vayan un poco orientados. De por sí, la vida en pareja no es sencilla. Los primeros años, pues, qué mejor que vayan un poco mejor orientados. Yo le llamo que esa es la parte preventiva, ¿sí? La parte preventiva es importante, ¿sí? Ya en la práctica, bueno, con la ayuda de Dios, las parejas y las familias vamos a salir adelante, pero me parece importante la parte preventiva, ¿de acuerdo? Eso es importante, como en la asesoría prematrimonial, así le llamamos, ¿de acuerdo? Y deben diseñarse una serie de pláticas. Número 4, reconocer que plantear como criterio rector de la familia a la pareja es solo el primer paso de la posibilidad de transformación y liberación de nosotros mismos y de nuestro derredor, que falta un largo camino por recorrer, que no hay una única ruta para llegar a esta meta, pero que el conformar este criterio tiene su precio. O sea, la familia pasa por diferentes etapas, pero hay que reconocer, hermanos, que la pareja es el inicio, pero la pareja, a medida que va agrandándose y Dios le va dando la bendición de tener hijos y luego tener nietos, el proyecto de Dios se va agrandando. Así es. Entonces, solo es el inicio cuando nosotros tenemos a nuestros primeros hijos. Es el inicio de un proyecto más largo, más amplio. Y por eso es que hay que cuidarlo, ¿sí? Hay momentos en los que yo observo a las parejas y dicen, hermano, ya se casaron nuestros hijos, ya acabamos. Y les digo, se le hace, güey. Le digo, bueno, mientras no vengan los nietos, está bien. Y luego hay quien me dice, no, yo ya terminé mi carrera. Ya los nietos, ellos que la hagan, y después los veo con los nietos cargándolos y ayudándolos. Le digo, ya ve, le dije que todavía no terminábamos. ¿Por qué? Porque innegablemente cuando los hijos se casan, pues es una bendición. Pero cuando vienen los nietos, hermanos, pues uno es parte de la familia. ¿Qué quiero decir? Que la familia se va agrandando. Es un proyecto de largo camino, como dice ahí, que hay que recorrer con la ayuda de Dios. ¿Sí, hermanos? Eso es importante. Hay otros 3 más. Dice el número 5, creer en la bendición de tener hijos y verlos como personas que tienen el derecho de cumplir la vocación de ser imagen y presencia de Dios. No convertir su existencia en la justificación de una familia. Hermanos, ya entiendo que acá en México ya tiene muchos años que se hizo la planificación familiar. Es todo un tema acá en la iglesia. Hay parejas que deciden no tener hijos. ¿Se han escuchado eso? Que porque la economía y que el mundo va cambiando, bueno, siempre ha sido así. Entonces, el punto número 5 habla de creer en la bendición de tener hijos. ¿Sí? Es una bendición los hijos que Dios nos da, claro. Claro, cuando ya no se puede por cuestiones biológicas, pues bueno, pero es una bendición los hijos que Dios nos ha dado. Lo vimos en el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Son como flechas en manos de un guerrero valiente. Son como saetas. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La aljaba era el recipiente, ¿no? Donde ponían las flechas los guerreros, que llevaban la parte de atrás. Dice, bienaventurado, porque cuando tenga algunos problemas, incluso los problemas legales se atendían en la puerta de la ciudad, en el antiguo Israel. Por eso dice, bienaventurado cuando fuere llamado a la puerta de la ciudad, la antigua versión. O sea,
No es lo mismo llegar solo que llegar con tus 3 hijos, ¿verdad? Sí, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando van pasando los años, hermano. Sí, claro. Pero bueno, algunas parejas no lo alcanzan a ver y dicen, no, yo nada más voy a tener uno si acaso. O no podemos tener hijos porque tenemos otros planes. Bueno, entonces, por eso dice ahí que creer en la bendición de tener hijos y verlos como personas que tienen derecho a cumplir su vocación en este mundo, como imagen de Dios, ¿sí? Eso es importante. Pero bueno, cada pareja toma sus decisiones, yo lo sé, ¿verdad? Lo único que digo es que hay que convencerlos de que es una bendición, los hijos, aunque parezca que se batalla mucho, sí se batalla, sí es esfuerzo, pero es una bendición, ¿sí? No irnos con estas. Sí entiendo que la población acá en Norteamérica menguó bastante. Ahora las parejas solo tienen 1 o 2 máximo. Me parece que fue un aspecto hasta donde había una sobrepoblación en los años 60 y fue una estrategia gubernamental de los gobiernos y les funcionó, le llamaban, ellos le llamaban el control natal y bueno, les funcionó de tal manera que hicieron que la población fuera menor. Pero a mí me parece que es una estrategia de planeación familiar, así le llaman. Me parece que cuando las parejas de la iglesia se contagian de eso, me parece que pierden el concepto bíblico. Por eso dice ahí que hay que convencer, hay que orientar, que es una bendición que ellos también puedan tener sus hijos, porque cuando uno los tiene uno crece mucho. Ya lo comentamos, ¿no, hermano? Uno con los hijos crece bastante, aprende mucho también. Es parte de este proyecto de familia, son parte. Pero bueno, ahí nosotros tenemos mucho que orientar a las nuevas parejas, ¿sí? Y orar con ellos, ¿de acuerdo? Número 6, trabajar para que la educación y presencia de los padres en los hijos sea una labor de conjunto. O sea, no nada más de la mamá o del papá, sino la educación debe ser una labor de conjunto. Esto requiere que el padre se involucre de manera integral en la construcción del hogar y que la madre mengüe consciente y voluntariamente los privilegios de la posición social que la cultura le ha impuesto. Lo que yo decía, acá, eso sucede acá en México, no sé allá, en otros países, pero acá tradicionalmente la educación se le daba a la mamá y el padre salía a trabajar y no se involucraba mucho. Y decían, oye, la educación, no, eso que lo arregle la mamá. Y la verdad es que bíblicamente se requiere que los dos, el papá y la mamá, trabajemos, como dice ahí, trabajar para que la educación y la presencia de los padres en los hijos sea una labor de conjunto. O sea, que ellos puedan visualizar que sí, la mamá tiene una función importante como progenitora, pero también el papá tiene una función importante como quien acompaña, como la cabeza de familia, como quien está ahí siempre también para apoyar y hacer una labor de conjunto, una educación de conjunto, no dejárselo nomás a uno solo. Sí, eso es importante. Los hijos que crecen viendo esto, pues son hijos más sanos, claro que sí. O sea, es de los dos la educación. Y número 7, hermanos, finalmente, de estas pautas para la acción pastoral es acompañar pastoralmente a quienes, a las madres solas, a las viudas o mujeres abandonadas, divorciadas o solteras en la educación de sus hijos, en la libertad. Estar sola no significa educar a los hijos para que sean el alivio de la propia soledad. Tampoco necesitan vengarse en ellos del mal infringido por el esposo, ni deben permitirse desfigurar la identidad sexual del hijo o de la hija por el hecho de estar en contra de la figura paterna, o sea, del padre. Estar sola significa depender de Dios con mayor intensidad para que su situación se llene de gozo y plenitud. No se equivoca el apóstol cuando dice que la iglesia debe cuidar de las viudas, ¿sí? Y de los huérfanos, o sea, de la gente más desprotegida. Y aprender, hermanos, a acompañar pastoralmente este tipo de
a este tipo de situaciones que se dan en la iglesia. Sí, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una bendición de tener una pareja y unos hijos y una familia. Pero ¿qué pasa con los grupos pequeños? ¿Qué pasa con las madres solas, con las viudas? ¿Qué pasa con las personas que por alguna razón no tienen su pareja? Bueno, hay que hacer programas también para orientarlos y acompañarlos. Y de hecho la tarea, hermanos, la tarea en el sílabo tiene que ver con hacer un escrito para poder, con esta orientación que hemos visto en este tema de la pastoral para la vida familiar, la tarea es cómo podemos acompañar a las personas que están pasando por momentos de crisis. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa es una tarea que ustedes pueden desarrollar ahí en el escrito, ¿sí? Yo creo que a estas alturas ya tenemos un panorama más amplio de lo que se podría hacer y la experiencia de ustedes también es valiosa, ¿no? ¿Qué es lo que ya están haciendo? También puede ser. La idea es que ustedes hagan un escrito para que digan, hermanos, nosotros podemos hacer este tipo de actividades o hemos intentado hacer este tipo de cosas para acompañar a las personas que están pasando, sobre todo a las familias que están pasando por situación de crisis, ¿de acuerdo? Esa es la tarea, una de las tareas. Y creo que ahí dice también, primero nosotros presentarnos y decir qué tipo de familia somos, para alcanzar a ver qué tipo de familia pertenecemos cada uno de nosotros. Mi familia está conformada por el papá y la mamá, y tenemos tantos hijos y ya están casados o no están casados, y esta es nuestra familia, grandes rasgos. Vivimos en tal lugar, hemos hecho esto por la gracia de Dios, y como primera parte. Y la segunda parte es, hermanos, proponemos para acompañar a las familias que están en crisis, en pérdida, que podemos hacer esto o aquello, visitarles, hablarles por teléfono, acompañarles, orar por ellos, llevarles una despensa, no lo sé. Ahí ustedes van a ponerle creatividad de cómo podemos apoyar a otras familias, sobre todo cuando van llegando a la iglesia o familias de la iglesia que pasan por situaciones de crisis, ¿sí? Porque las familias no estamos exentas para pasar por crisis, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya estamos en la parte final. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien con el tema? Bien, bien, Hermano, Dios le bendiga. Sí, hermano, Sí, la adelante. verdad que un excelente tema, un muy excelente tema, muy lindo, muy bien desarrollado. La verdad que me gustó mucho y ayuda mucho, no solo a mí, sino a los que están aquí alrededor y los que están en la congregación. Justo con el hermano pastor nos estamos por reunir hoy a la noche para plantear algunas estrategias, así que todo esto me va a servir excelente. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. De hecho, aprovecho para decirles, el año pasado con el otro grupo hubo un momento en que hicieron el trabajo en equipo y me dijeron, hermano, fíjese que podemos hacer el trabajo en equipo. Le dije, sí, hermanos, las conclusiones que ustedes saquen, si las sacan en equipo está bien. O sea, no, digo, muchas cosas son muy comunes entre nosotros. Si lo hacen en un equipo de 2 o 3 está bien también, no hay problema. Nada más ponen sus nombres para poder validarlos ahí. Sí, claro. O si lo hacen si alguien es un líder, como un pastor o un líder de algún grupo, y ya si lo hace a título personal está bien, pero si lo hacen en grupo también es posible, no hay ningún problema. De hecho, estamos hablando de conceptos que tienen que ver con todos como familia, ¿no? Aquí lo importante es intentarlo. Espero en Dios que cada subtema se puede desarrollar de manera más amplia. Yo trato de ser muy sintético, o sea, pero para que alcancemos a ver varios subtemas. Pero la tarea ahí está. O sea, siempre podemos aportar y diseñar estrategias porque a veces surgen nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino el famoso COVID, hace 2 años. Sí, yo creo que ustedes también, ¿verdad? 2 años atrás.
llegó el virus del COVID. A nosotros los pastores nos cambió la jugada. ¿Por qué? Porque de repente nos dijeron, ya no pueden visitar a los hermanos, no pueden por prudencia. ¡Wow! Y ahora, y entonces fue todo un reto, hermanos. En la iglesia tienen que cerrar las iglesias y nada más se van a reunir pequeños grupos. ¡Wow! Y entonces yo estaba muy acostumbrado a ir a los grupos familiares, dar un tema con las familias, convivir, y me iba muy bien por años. Lo que nosotros llamamos acá el crecimiento a través de grupos familiares. O sea, yo iba con mi esposa cada día a una región de aquí, y entonces a veces nos tocaba en una casa, en otra, dábamos el tema, convivíamos, platicábamos, y eso era muy enriquecedor. Por repente dijeron, freno, wow, ahora cómo le hacemos. Entonces tuve que empezar a usar la tecnología, así como con ustedes. Pero mire, en todo obra Dios, gracias a Dios, yo aprendí a usar esta tecnología también. Y entonces lo que hago ahora, algunos hermanos tuvieron pérdidas por la gente mayor que tuvo problemas de COVID, algunos, fueron pocos, pero sí algunos tuvieron problemas de salud. Y lo que yo hago ahora como pastor es que los sábados en la mañana, el estudio de escuela sabática lo doy así, lo transmito por la página de la iglesia, aquí donde yo soy pastor. Y, hermano, no puedo asistir por esto, hermanos, conéctese, o ahí queda grabado y revíselo, y sí, lo revisan en el día o en los siguientes días. Entonces, el estudio que yo doy bíblico de escuela sabática para mi iglesia, lo doy así a distancia, y son pocos hermanos los que vienen en presencial, y la mayoría están a distancia, por diferentes motivos. Pero la grabación queda en la página, y luego hacemos a mediodía, hacemos un servicio de oración, una reflexión y momentos de oración, y también se transmite y queda grabado. Y el culto de la tarde, ya el culto general de las 4:30 los sábados, también los más jóvenes me ayudaron, le dije, pues ayúdenme a tener varias cámaras, a grabar el audio, todo. O sea, finalmente le dio dinamismo a la iglesia, se involucran los más jóvenes que son expertos en este tipo de cosas. Se motivaron mucho porque unos ponen grabación, otros el audio, y entonces, y los hermanos que no pueden venir y la gente que yo conozco, que me dice, hermano, ¿dónde predica? Mire aquí, le mando la página y lo ven a la distancia. Bueno, finalmente fue para bendición, pero en el momento la verdad es que nos descontroló mucho y tuvimos que innovar, y ahora incluso hasta algunos asuntos de consejería, le digo, hermano, nos conectamos a tal hora o hacemos videoconferencia y platicamos. O sea, finalmente lo que parecía trágico, finalmente algo aprendimos de esto. Eso es aprovechar el momento para las pautas pastorales, ¿no, hermanos? Nos frenamos poquito, pero surgieron otras cosas de bendición, ¿de acuerdo? Hermana, ¿tiene algún comentario? Adelante. Sí, permiso. Bueno, con esto de la pandemia, también nosotros aprovechamos la tecnología y tuvimos charlas por Zoom con las parejas de novios, convocamos a las parejas de novios, y bueno, algunos están de novio con la chica que no es creyente o el chico, y bueno, hablamos sobre lo importante, ¿no?, de tener a Dios como centro para proyectar una vida futura, ¿no? También tuvimos charlas con los matrimonios jóvenes y charlas con los matrimonios adultos, porque bueno, mi esposo como pastor y yo la esposa, trabajamos hace 10 años con esto de dar charlas de preventivas sobre todo y de fortalecimiento a las parejas, que siempre le decimos que no somos bomberos para apagar fuego, sino que les damos herramientas para que cuando venga el fuego ellos puedan trabajar en eso. Y me parece muy importante, porque, por ejemplo, en un retiro de matrimonios jóvenes, nos encontramos con una pareja de otra congregación que estaban casados hace un año, y el chico me dice, nosotros no tuvimos charlas prematrimoniales, y ahora me doy cuenta que yo quiero que tengamos hijos, y ella no quiere tener hijos. Y estaban en una crisis, y bueno, eran de otra congregación, de otro pastor, y esa pareja se separó al año y medio de casado. Así que muy importante que se tengan las charlas prematrimoniales para que ellos sepan en el camino que ingresan, ¿no? Que
es un camino muy lindo, que hay muchas espinas, pero bueno, acá con mi esposo justo cumplimos 36 años de casado, así que ahí vamos. Ok. Gracias. Gracias a Dios. Sí, hermana, muchas gracias. Claro que sí. Sí, yo creo que la mayoría de las parejas en algún momento de la vida necesitamos orientación, damos una plática todas, o sea, porque pasamos por diferentes etapas. Qué bueno que se hace ese trabajo. Como digo, sí, hoy en día ya aquí ya podemos hacer reuniones presenciales. 2 años no pudimos hacerlo, ahorita ya empezamos de nuevo. Y lo que podemos hacer presencial, o sea, con las personas lo hacemos, pero hay cosas que se hacen también a distancia y uno tiene que hacer diferentes pautas, pero qué bueno que se aproveche el espacio para orientar. Una orientación a tiempo, hermano, siempre traerá una bendición. A lo mejor no aplica a todos, pero como dice la hermana, a una de las parejas le puede funcionar y eso ya es una bendición. ¿Sí? Algunos otros dicen, no, eso ya nosotros estamos bien, ya lo vimos, o lo estamos trabajando, pero con una pareja, como dice la palabra, ¿verdad? Con un alma que se arrepienta y gozo en el cielo cuando la persona se arrepiente y se restaura y empieza a vivir procesos ya con Dios, ¿verdad? Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Se queda claro lo de la tarea y todo esto? El tema es importante y bueno, ojalá y ustedes también lo puedan seguir desarrollando en el lugar donde están y especialmente en las familias, ¿no? Ahí en el sílabo está el tema completo. Desde el año pasado lo subimos. Es el tema que tiene por título La pastoral para la vida familiar. O sea, hay mucho trabajo pastoral que hacer en la vida familiar y las familias pasamos por diferentes etapas. Entonces, siempre será valioso. Yo digo que la parte preventiva, y cuando es correctiva, bueno, pues hay que hacerlo. Pero la parte preventiva me parece que ahí tenemos que invertirle más tiempo, porque ahí puede ser que alguien reaccione y esté más equipado para afrontar la vida en pareja, la vida en familia, cuando llegan los hijos. Algo que yo aprendí con mi esposa Olimpia es que en el tercer hijo que tuvimos, ella entró en un problemita de una depresión postparto. Yo no sabía que era eso, entonces, y yo ya empezaba a estudiar psicología y me di cuenta que tuve que llevarla a que ella platicara con diferentes colegas y diferentes hermanas, pero le decía yo al final, ya cuando pasó esta crisis, le digo, mira, ahora tú estás preparada para que cuando una de las hermanas tenga un bebé, tú vayas a visitarla y puedas platicar con ella, porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, uno como hombre dice, bueno, pues tuvo un bebé y ya, qué bueno, qué bendición, ya. No, tú sí sabes cómo queda la persona. y qué bueno que podamos ir a hacer una visita y que tú le acompañes y le orientes para ver cómo se siente, porque cada parto es un evento. Yo conozco un poco porque en los primeros 2 partos de mi esposa, yo estuve ahí con ella, atrás, tomándole las manos en el parto. Yo quería vivir esa experiencia y fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Me di cuenta el sufrimiento y el esfuerzo tan grande que es. Y eso a mí me sensibilizó como varón. Dije, wow, qué esfuerzazo hizo, no, hombre, el trabajo que tenemos nosotros no es nada. El esfuerzo que hace. Yo salí impactado, pero me gustó mucho. Que a uno le den el bebé, que uno corte el cordón y todo eso. Híjole, eso une más a las parejas. Yo tuve esa experiencia, bendito Dios. No sé que no todos lo pueden tener, pero a mí me enriqueció mucho. Y esta tercer situación, cada hijo es diferente, pero le dije yo, tú estás ahora habilitada y equipada para entender a las personas que estén viviendo por eso, porque algunas mujeres, porque se bajan la parte química, los estrógenos y las hormonas y todo esto, es algo físico a veces, que no se dan cuenta los demás. Entonces le digo, tú ya estás preparada para orientar. Y sí, bendito Dios, ella hace su trabajo ahí para aconsejar a estas hermanas que cuando después de tener un bebé, pues hay que platicar con ellas, a ver cómo están. Algunas veces todo va bien, pero algunas otras hay quienes sí pueden caer en este bache y pues hay que ayudarles a salir con la ayuda de Dios, ¿no? Y el acompañamiento. Entonces, siempre aprende uno más. La familia es así, el tema de la familia es extenso, ¿verdad? Y como dije, algunas cosas las aprendemos con los hijos, otras las aprenderemos con los nietos, y así es, el caminar es largo. Pero siempre, hermanos,
para poder aprendemos, para poder ayudar y apoyar a otras familias más que vienen detrás batallando un poco. Esa es la idea de este tema. Forjar una estrategia pastoral para incorporarla a nuestra vida como familia, pero para apoyar otras familias también de la iglesia y fuera de la iglesia, aquellos que lo requieren, con todo gusto poder ayudar. ¿De acuerdo? Esa sería como una conclusión para este tema. Bueno, ya estamos en la parte final. Si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, hermanos, antes de la oración. ¿Estamos bien, hermanos, para la tarea? Que el próximo lunes tenemos otro de los subtítulos. Ahí vamos avanzando. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay algún otro comentario, pues hacemos oración para ir terminando. ¿Les parece? Les agradezco mucho su atención y pues vamos a orar para cerrar este espacio. Señor, Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder contactarnos, de poder estar unidos a la distancia, de poder seguir aprendiendo juntos. Hoy queremos pedir que tu bendición grande sea con cada familia de las que estamos aquí representando y aún aquellos a los que ha de llegar esta información, esta capacitación. Te pedimos que nunca falte tu bendición y que tú nos des la oportunidad de poder ayudar también a otros en este tema, en estas estrategias que son importantes para potenciar y para ayudar a las familias de tu iglesia y también de afuera. Padre, muchas gracias. Danos la oportunidad de ser de bendición para los demás, pero te pedimos que nos dé la sabiduría para poder incorporar algo de esto para nuestras propias familias y al final todos seamos bendecidos y edificados. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y gracias aún por todo lo que nos darás. Te bendecimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Cuídense.